Arriero. Estamos iniciando nuestras entrevistas sobre la Feria Internacional de Lima, la FIL 2018, que ya comenzó. Y la primera entrevista es con un amigo historiador que nos está visitando para presentar un libro que sin duda va a generar polémica porque trata de un personaje que siempre ha estado en el ojo de la tormenta y del debate en nuestra historia. Esteban Miró Caballos, un gusto conversar contigo. Un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Y vamos a hablar sobre Francisco Pizarro, una nueva visión de la historia del Perú, una nueva biografía que se suma a una larga tradición de biografías que existen sobre este personaje que siempre, como dije, ha estado en el ojo de la tormenta. Esteban, tu libro se llama Una nueva visión de la conquista del Perú, ¿no? Y sin duda va a generar debate, porque es un tema que, como digo, siempre se debate en el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué volver a estudiar a Pizarro? ¿Por qué volver a revisar la historia de un personaje sobre el cual se ha escrito tanto y se ha dicho tanto? Bueno, no hay tanto. Vamos a ver, una de las cosas que me movió a escribir esta biografía es que hay otros conquistadores que sí que tienen obras definitivas, obras clásicas, yo creo que difícilmente superables. Es el caso de Hernán Cortés, está el clásico Salvador de Madariaga, pero también Hugh Thomas o Solís Martínez, que para mi gusto es la mejor biografía de Hernán Cortés. Hay una serie de biografías que yo diría que son casi insuperables. Francisco Pizarro no tiene el equivalente. Se ha escrito mucho, pero no hay obras, digamos, definitivas sobre Francisco Pizarro. Prácticamente para mí hay dos obras claves en la obra de Pizarro, que es la de Raúl Porras, que murió prematuramente, y su Pizarro es un conjunto de artículos. Se quedó inconcluso, como varias de las obras de Raúl Porras. Se nota que su Pizarro, el libro suyo, Pizarro, es una compilación de artículos y no es un libro acabado porque murió prematuramente. Y para mí es el gran pizarrista, el que sacó a la luz muchísima información sobre Francisco Pizarro. Y después está la obra de José Antonio del Busto, que con ser, para mi gusto hasta ahora, el mejor biógrafo sobre Francisco Pizarro. Es un libro, bueno, José Antonio del Busto primero es un agiógrafo, yo creo que se enamoró del personaje y ve la mano de la providencia divina en muchas de las actuaciones de Pizarro, que los conquistadores la vieron. Pero hombre, un historiador contemporáneo, pues interpretar que está la mano de la providencia en esas actuaciones no tomaba distancia del gusto del personaje, ¿no? Y por otro lado, remonta los orígenes de Pizarro a los Reyes Godos, que es una vieja reivindicación de cualquier hidalguillo español, remontarse a los godos porque era lo más español frente a lo islámico. Pero es absurdo, porque Pizarro ni siquiera era Pizarro. Él debió llamarse Francisco Hinojosa. Ellos eran Hinojosa y fue el primer Pizarro por línea de baronía fue su abuelo, el abuelo de Francisco Pizarro, Hernando Alonso Pizarro. El bisabuelo era Hernando Alonso de Hinojosa y la mujer de Hernando Alonso de Hinojosa, que era Teresa Martínez Pizarro, que le entraba el Pizarro de segundo apellido, de rebote, le cambió los apellidos al hijo porque la familia Hinojosa no vengó la muerte de su marido. Pero ¿por qué era tan importante esto? Porque tú le dedicas en el primer capítulo este tema de la genealogía, de los orígenes, de tener un nombre, porque finalmente de eso estamos hablando, ¿no? Claro, en España de aquella época. Sí, no es por eso, sino simplemente porque no se conoce la historia y hay que empezar por ahí, por saber quién era el personaje, quién era Francisco Pizarro, qué era, a qué se dedicaba. Está el mito del Pizarro cuidador de cerdo, cosa que es totalmente falso y se ha perpetuado durante 5 siglos. Una patraña que se inventó Francisco López de Gómara y que sigue vigente todavía en el siglo XXI. ¿Por qué, como tú dices, Cortés tiene biografías definitivas, Cortés escribió, Cortés escribía, claro, ¿no? Y Cortés tenía gente que escribía sobre él. ¿Por qué es que hay toda esta corriente que quiere mostrar a Pizarro como una suerte de epígono, una suerte de, bueno, todo lo que él hizo, lo hizo Cortés? Esa es una corriente. Claro. Frente a esa hay la otra, la hagiográfica, como dices tú, que convierte a Pizarro en un héroe y casi un ser impoluto que no hizo nada malo y que todo lo que hizo estaba bien. ¿Por qué hay esas visiones tan confrontadas? Bueno, en primer lugar, todas las sombras sobre Pizarro fueron orquestadas por Hernán Cortés y su entorno, porque Hernán Cortés tuvo esa visión de la posteridad que no la tuvo Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era más rudimentario, más simple, y él no pensó en la posteridad, sí que pensó en Hernán Cortés. Por tanto, Hernán Cortés ganó un imperio, Francisco Pizarro ganó otro, pero Hernán Cortés le ganó a Pizarro la batalla de la propaganda. Y fue el que lanzó un montón de mentiras sobre Francisco Pizarro. Todas las sombras sobre Francisco Pizarro las puso él, y todavía en España
en general, Hernán Cortés es el conquistador bueno, el conquistador, el que queremos todos, el querido, el simpático, el mujeriego, es una persona simpática, y Francisco Pizarro el hosco, el taciturno, el malo, el que hacía cosas muy malas, todavía en España Ahora, sí. a pesar de esto que tú señalas, no es que tu libro, la biografía que tú haces es una biografía complaciente con el personaje, o sea, tú reconoces que Pizarro toma decisiones y no es inocente, digamos, de incluso algunos crímenes que comete en todo el proceso que va desde la captura de Atahualpa hasta las guerras civiles, ¿no? O sea, Claro. tampoco es que te pones, digamos, del lado de quienes dicen que todo estaba bien con Pizarro. Claro, es absurdo. Me muevo dentro de la corriente crítica. Los que me leen y me siguen, llevo 25 años escribiendo sobre la conquista, pues hablo de ese tipo de cosas. Francisco Pizarro era un conquistador, ni más ni menos que un conquistador. Una persona dispuesta a morir o a matar por conseguir honra y fortuna. Y evidentemente no iba a ir conquistando el Incario impartiendo los derechos humanos. Era una persona que cuando pactaban, se podía pactar con los tallanes, con los cañares, con los aymaras, pues pactaba, y si no querían pactar, corrían las cabezas y punto. Era una persona despótica que actuaba como se comportaba o como se comportaba un conquistador y como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador. Pero es absurdo negar las atrocidades. Evidentemente cometió atrocidades. Otra cuestión diferente es que yo interpreto, y lo explico en el libro, que no fue un genocida, pero sí que cometió atrocidades como casi todos los conquistadores, como casi todos los guerreros. Ese tema de que no fue genocida, que es también parte del discurso, que además adquiere mucha fuerza a partir del quinto centenario, ¿no? Cuando desde España hay una corriente del encuentro de dos mundos y acá, más bien en América, hay una posición que reivindica a los pueblos indígenas y dice, no, acá hubo un genocidio. ¿Por qué es que tú haces esta afirmación? Porque eso acaba de ser muy polémico, digamos. Claro, no se puede pervertir el concepto de genocida. Ahora todo el que mata a una persona no puede ser un genocida. O sea que Francisco Pizarro cometió atrocidades. Y yo explico en el libro que torturó y asesinó a Curiollo, a la princesa Curiollo, porque simplemente Manco Cápac no se entregó. Y él cometió atrocidades, pero no se puede considerar un genocida porque él quería gobernar, quería ser gobernador, quería una gobernación y quería gobernar sobre personas y tener tributarios. O sea, no era una política de exterminio, eso es lo que me estás diciendo. Por supuesto. Y él además administraba el terror, las prácticas terrorizantes, en las dosis mínimas para conseguir el efecto deseado. Él no quería gobernar sobre flores y pájaros, como decía el padre de las casas, él quería gobernar sobre personas y por tanto no hubo afán de exterminio. Y por eso cometió atrocidades, pero evidentemente, y eso hay que decirlo con rotundidad, no se puede considerar un genocida, ni muchísimo menos. Ahora, tú otro tema que señalas es, tú pones énfasis en este tema en que Pizarro era la voluntad de justamente gobernar un territorio, porque además eso te da un estatus, te da honor, o sea, no solamente era alguien que se quería volver rico con el oro de las Indias, que ese es otro tema. Claro. ¿No? Eso también hay que decirlo. En primer lugar, bueno, Francisco Pizarro era rico antes de llegar a Perú, se había enriquecido como hacendado en Panamá. Él buscaba sobre todo fama y honra para él y para su linaje. Sus hombres eran más crematísticos, ¿no? Ya sí que eran personas que su familia pasaba necesidad y eso sí que iban ya más directamente por el oro. Y hay una cosa importante también, Francisco Pizarro se enamoró de la tierra que conquistó. Así como Hernando Pizarro estuvo siempre, era el destinado a volver a España y engrandecer el linaje en España, Francisco Pizarro nunca en ningún momento pensó en volver a España. O sea, él quiso vivir y morir aquí en la tierra que él conquistó. Eso es otro elemento también a favor de, digamos, de Pizarro en ese sentido, ¿no? Él amó la tierra que conquistó, aunque cometiese atrocidades para conseguir sus objetivos. Ahora, otro tema que trata el libro, sin duda, pues es un tema crucial en el inicio de la historia del Perú, es el tema de las guerras civiles y el enfrentamiento con Almagro, ¿no? Tú prácticamente señalas que eso estaba ya desde el momento del acuerdo de los tres socios de la conquista, que todos los peruanos hemos leído, aprendido en el colegio, y había una lámina donde salían los tres sentados en una mesa, no me acuerdo desde chico, ¿no? Que ya estaban las bases de lo que iba a ser posteriormente la ruptura entre estos dos personajes. ¿Por qué? Está claro, el pacto estaba mal hecho, el acuerdo de 1524 estaba mal concebido, porque repartía las responsabilidades de manera diferente. O sea, Francisco Pizarro era el conquistador, iba a estar en primera fila, en primera línea, arriesgando su vida. Almagro iba a ser un auxiliar y Hernando de Luque iba a ser meramente un socio financiero. Pero los repartos eran a medias, se repartían
por igual, era como una comenda medieval, no una asociación, no una sociedad moderna, ¿no? Y por tanto los repartos eran igualitarios, con lo cual el conflicto estaba servido, porque uno ponía mucho más, arriesgaba mucho más y después el reparto igualitario pues no podía ser igual. Todo eso ya se terminó de estropear y ya no tuvo retorno a partir de las capitulaciones de Toledo, ¿no? Cuando capitulan, que ahí sí que... Ahí queda claro que Pizarro es la cabeza de la operación. Pero ahí digamos. Pizarro se cedió, porque él le dijo a Almagro, y puede que tuviera razón, que el rey no quería nunca conceder gobernaciones bicéfalas, porque acababan mal. Las 2 o 3 que había habido, como Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, habían acabado muy mal. Y puede ser que sí, que el rey le dijera que gobernador tenía que ser uno, y era él. Pero es que captó prácticamente todos los grandes cargos, el alguacilazgo mayor, la capitanía mayor, el adelantamiento. A Diego de Almagro le dio la alcaidía de Tumbes, una pírrica alcaidía en Tumbes. O sea, que le pudo haber dado algunas alcaidías más, le pudo haber dado el alguacilazgo mayor, le pudo haber dado otros cargos que eran de mucho prestigio en España. Los acaparó todos pero ellos. además cuando regresa de las capitulaciones aquellas, regresa con sus hermanos. Claro, regresa. ¿No? O sea, regresa además con otra línea ahí que se interpone entre Pizarro y... Se da cuenta, ¿no?, que Hernando ya segundo y Diego de Almagro tercero, pero no solamente eso, sino que también se trae a Hernando de Soto, que está ahí también como tercero, y Hernando de Soto está siempre con Francisco Pizarro en la conquista, mientras que Almagro es un auxiliar. Se da cuenta que el tripartito se ha convertido en cuatripartito, o sea, que ha quedado mucho más atrás. Almagro queda totalmente relegado después, cuando regresa a Pizarro de España, queda totalmente relegado y además es muy mal recompensado por Francisco Pizarro. Yo creo que ahí se equivocó Francisco Pizarro. Otro tema que tú señalas, que es este juego, previo a las guerras civiles, este juego de engaños y de simulaciones prácticamente que hay entre Pizarro y Atahualpa, desde que Atahualpa sabe que Pizarro ya los españoles han llegado, y luego cuando está capturado y los dos van ganando tiempo con la negociación del botín del rescate. Y claro, lo que yo pensaba es, tú muestras una dimensión de Pizarro ya no solo como guerrero, sino como político. De alguna manera, rudimentario ¿no? Lo que muestra es un personaje que está en un juego político. Sí, bueno, Pizarro era un guerrero ante todo, no era tan político, no tenía formación ninguna, pero sí que era inteligente. A lo largo de sus actos y de su vida, da muestras en más de una ocasión de su capacidad. Era una persona con inteligencia que no había tenido formación simplemente porque los Pizarro pues, se dedicaban a la guerra y él desde muy chico pues, estuvo pensando en la guerra. Que fueran analfabetos no significa nada. En España la mayor parte de la población era analfabeta, las mujeres casi todas, incluso las nobles, y una minoría son los que tienen estudios superiores, que eran los destinados a ocupar labores de funcionariado. Claro, es que a veces en la historia se proyecta, no sé, pues la época en la que se escribe el texto a la época que se está analizando, ¿no es cierto? Porque en el mundo del siglo XVI, XVII, casi todos eran analfabetos. Claro, había un 10% o un 15% de la población alfabeta, prácticamente los que estaban destinados a labores de administración del imperio, ¿no? Y por tanto, bueno, él era una persona inteligente y son dos cabezas que representan a dos grandes imperios y se mueven ahí, digamos, engañando uno al otro, simulando uno simula que lo estaba esperando, que lo quiere acoger, el otro simula que viene a pactar con él y que viene en nombre del rey de España, y al final están todos simulando, pero muy parecido a lo que ocurrió Cortés con Moctezuma, a los juegos de Cortés con Moctezuma. Lo que pasa es que no es que Francisco Pizarro sea deudor de Hernán Cortés, sino que en realidad la conquista se desarrolla en parámetros muy similares en toda América. Yo ahora mi siguiente proyecto, que estoy en ello trabajando hace unos años y espero que vea el año que viene, es una historia del conquistador global, o sea, global de la conquista. Después de haber analizado a una parte más de los conquistadores, Cortés, a Pizarro. efectivamente, al final se comportan ante estímulos similares, tienen respuestas similares. No porque se imiten, sino porque son conquistadores y se mueven en los mismos parámetros, digamos, ideológicos y los mismos parámetros sociales, ¿no? Ahora, otro tema que también tú señalas es el tema de la política de alianzas con los pueblos que estaban sometidos o sojuzgados por el Tahuantinsuyo, digamos, por el Imperio Incaico, como lo querramos llamar, porque siempre hay debates sobre cómo llamarlos, pero esta idea de, bueno, acá no es que se tuvo que enfrentar, los conquistadores no tuvieron que enfrentarse con todos los que poblaban el territorio, sino que iban encontrando y aprovechando estos malestares que habían.
Claro, yo ahí tengo una visión muy particular. Ahora hay una tendencia en España, dentro un poco de esto de la tendencia española propatriótica de leyenda negra, de que la conquista fue pactista, ¿no? Se habla de que fue pactista, que Francisco Pizarro hizo una conquista pactando. Claro, como todos los guerreros en todos los tiempos, o sea que no es nada excepcional. En todos los tiempos siempre se ha pactado. Cuando España fue invadida por los islámicos en el 711, no hubo guerra, se hizo todo a través de pactos. Hubo una escaramuza en Guadalete, en Mérida costó un poquito entrar, en Toledo, que era la capital, entraron tranquilamente y simplemente los islámicos llegaban y le decían al campesino, ¿tú a quién le pagas? Yo al rubito ese visigodo que hay ahí. Bueno, pues ese va a morir, ahora ves del turbante, ahora le pagas a ese. Y punto, no hubo ninguna guerra, no hubo ninguna revolución, sino que fueron entrando, y al final pues hubo 40.000 o 50.000 islámicos que controlaban la península ibérica, pactando. Y así se ha hecho cualquier guerrero importante a lo largo de todo. Y bueno, los romanos igual con la península ibérica, Hernán Cortés igual con los tlaxcaltecas en México. Y Francisco Pizarro pactó con todo el que pudo. Que además también los incas, en algunas de las conquistas, también son producto de pactos. Hombre, claro. Y de acuerdos y respeto a tu Dios. Efectivamente. Bueno, además ellos especialmente pactistas y además le preservan sus costumbres locales. Precisamente ese respeto por las costumbres locales es lo que hace que no esté totalmente cuajo el imperio y que todavía haya añoranza por su libertad perdida de muchos de estos pueblos. Los incas fueron pactistas y Francisco Pizarro también, como todos los grandes guerreros expansivos de la historia. Ese era un poco lo que señalaba yo con la dimensión política, ¿no? Porque finalmente es una negociación, puede ser con las armas respaldándote, pero claro. No solamente es la lógica de la guerra, digamos, ¿no? Ese era un poco el punto. Pero no hace falta ser político, sino que un militar sabía perfectamente lo que tenía que hacer, un caudillo sabía perfectamente que tenía que emplearse a fondo cuando era necesario y a ser posible intentar pactar, si era posible el pacto. Por eso cuando llega Pizarro lo primero que se entera es si hay enfrentamientos o no, y se pegan una gran alegría cuando se enteran que están enfrentados Huáscar y Atahualpa, porque se evitan provocar la guerra, como hicieron en otras partes del continente americano. O sea, que le dieron las cosas hechas. Ahora, un último tema, ¿no? Ahora, que tú tengas esta mirada no quiere decir que en el libro, porque algunos van a decir de repente, bueno, todo era negociación, esto iba bien, bueno, tú has hablado de algunos de los ajusticiamientos que comete. Y hay pues la captura del Inca, ¿no? Y esta gran discusión sobre cuánta gente murió. Tú lo describes con el mayor rigor que se puede describir a partir de la información que hay. Pero además tú señalas en el libro cómo los pueblos indígenas, pues, o sea, también ponerse del lado de la visión de los vencidos, ¿no? O sea, y algo que está en la conclusión del libro, ¿no? Al final pierde Atahualpa, pero también Pizarro finalmente pierde y todos los conquistadores terminan, digamos, corren la misma suerte, digamos, ¿no? Sí, bueno, al final era una guerra y como toda guerra pues conlleva muchísimos daños colaterales. Pizarro se comportó pues a veces muy duramente. Con Atahualpa fue una verdadera traición. Atahualpa pagó su rescate y después de pagado, aún así lo ejecutó Francisco Pizarro. O sea, fue una traición brutal. Además, a partir de ahí nunca más los quechuas se fiaron de Pizarro, ¿no? Porque pese al rescate lo mató. Bueno, se movían en el filo de la navaja, eran personas que estaban ahí. Y bueno, pues marca mucho nuestra historia. Te lo pregunto porque ese es un hecho que siempre vuelve en la historia en los debates sobre la historia del Perú, ¿no? O sea, sí, pero Pizarro sabía que no podía dejar con vida a Atahualpa, porque a fin de cuentas Atahualpa era un soberano, era un emperador. Claro, y eso le generaba un problema con la corte española, o sea, tú no podías matar a un rey así nomás. Tan fácilmente, ¿no? Claro. Es un momento crucial en términos de lo que va a pasar después. Él sabe que se la juega. Lo que pasa es que no se quería arriesgar a dejar libre a Atahualpa para que fuera, como le pedía Almagro y algún otro, a hablar con Carlos V a la corte y se terminasen entendiendo, porque a fin de cuentas eran dos emperadores no era tan difícil que se terminaran entendiendo y que Carlos V lo repusiese en el trono como un tributario, como un emperador tributario de España. Y Francisco Pizarro no se quiso arriesgar a eso y lo ejecutó, a sabiendas de que eso podía tener graves repercusiones contra él, que finalmente pues no pasó nada. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias. Ha sido una rápida conversación, nos has dado una demostración de todo lo que sabes sobre Francisco Pizarro y sobre todo el proceso de la conquista, no solo en el Perú, sino en el continente, lo que fue la conquista española. Como dije, es un tema polémico, la biografía de Francisco Pizarro, de Esteban Mirá Caballos, publicado por Crítica y traído por Planeta de Libros a esta Feria del Libro. Es un libro que hay que leer,
hay que comentar, ya se empezará a escuchar la voz de nuestros historiadores, de la gente que sigue este tema, y yo se los recomiendo. Tienen 200 páginas que, como digo yo, todo el mundo puede leer con mucha tranquilidad porque el libro se lee muy bien. Y después tienen 200 páginas más donde supongo que los historiadores van a bucear para hacer el análisis más crítico de las fuentes, de la bibliografía, que es toda la segunda parte del libro. Nos vemos.